Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en la Cámara de Diputados de la Nación y desde el recinto. Hoy un mano a mano con la diputada Susana Graciela Landricini. Muchísimas gracias, muchas gracias. A ustedes, buenos días. Viaja mucho para estar en Buenos Aires usted. Sí, ¿Desde dónde 3.000 viene? kilómetros por semana. ¿Escucharon? 3.000. ¿De dónde viene? Y de vuelta, de la provincia de Río Negro. Maravilloso. Yo digo, tener la representación de tu pueblo no es poco. Sí, de diversas ciudades de la provincia, de las mujeres, De las mujeres. de los docentes y las docentes, de las y los trabajadores, de las y los comerciantes, de las y los productores agropecuarios, industriales, pesqueros, de los empresarios y empresarias del turismo. Digo, no está nada mal que los vayas nombrando. No sé si en este ámbito, a lo mejor sí. No sé si en el Senado, a lo mejor sí. Hay algunos que representan sectorialmente. Son la voz de algunos sectores, pero cuando el abanico es plural, es bárbaro. Mire, yo vengo del mundo de la economía, porque Claro. soy economista, mis estudios de posgrado son sobre la cuestión del desarrollo en Argentina, en América Latina, las cuestiones del trabajo, del medio ambiente y de las pequeñas y medianas empresas, entramadas en distintos rubros productivos, distintas cadenas de valor, algunas globales, otras regionales. Y en mi vida he trabajado en la docencia, he trabajado en la gestión pública, Mirá. en áreas de planeamiento, de estadística económica, de medio ambiente, de comercio exterior. Y he sido investigadora de CONICET, becaria, investigadora estos últimos años en uno de sus institutos, investigadora universitaria, decana de facultad, asesora legislativa. Decana de la facultad. 2 veces, sí. Muy bueno. Y secretaria de Planificación y Desarrollo de nuestro rectorado en la universidad con el rector. He sido secretaria parlamentaria del bloque de legisladores provinciales del Frente para la Victoria hace años atrás, asesora del bloque legislativo. O sea que me he cruzado con docentes, con investigadores, con madres, con padres, con trabajadores y trabajadoras. Una pregunta económica, para que me ayudes. Hoy en la mañana estaba haciendo y estaba pensando y interpelaba a políticos, esto y lo otro, y hablaban del destino de América Latina. Uno por una cuestión generacional y para no remontarnos a la conquista y otras cosas, cuando se decidió, viste que hoy, y está bien que hay ciertos segmentos de los jóvenes que están viendo qué pasó en 1976 al 83 con la película 85. Yo le decía, esa bisagra de la historia dejó para toda América Latina la desigualdad social más grande que se conozca, porque el proyecto era económico. Tuvieron que silenciar, desaparecer, enviar a las abuelas 45 años buscando a los nietos. Digo, cuando uno piensa el proyecto para esta América nuestra tan rica y tan devastada y tan robada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, los desencuentros no solo fueron en el 76. No, claro. Hubo algunos anteriores, tal vez no tan cruentos. Bueno, un bombardeo. ¿No es cierto? Como la Revolución Libertadora de 1955, tal cual. La Revolución del 6 de septiembre de 1930, en el que Uriburu sacó al gobierno radical. Tal cual. O las guerras civiles del siglo XIX. Unitarios y por federales. allá por 1820, Constitución la batalla de Pavón. Unitarios versus federales, tal cual. El asesinato de Dorrego, ¿Cómo? las muertes de las montoneras federales. Así es. Y las muertes producto de la campaña al desierto en la Patagonia, la llamada campaña al desierto,
En realidad una tierra... Civilización o barbarie. Claro, y era una tierra que estaba ocupada porque vivía gente. Tal cual. Aunque no fueran los huincas, eran familias de origen tehuelche, de origen mapuche, o en el norte del país, de origen diaguita, ¿no es cierto? Sí, claro. O de otras, los pampas, otras etnias, claro. Los guaraníes en el este, o sea, tierras ocupadas. Esto de que Rosas puso en marcha en 1833 una campaña al supuesto desierto, o que Roca la puso en marcha por allá por la década de 1870, después de la Organización Nacional, en una campaña hacia el desierto, en realidad no era un desierto, eran zonas pobladas por sus pobladores originarios, con sus culturas, con sus creencias, con su forma de manejar la naturaleza, de compartir la vida, la tierra, el agua. Mire, como los incas o los aztecas o los mayas, cada uno en su región. Naturalmente. Hoy se discute eso y hay algunos que son realmente muy ignorantes porque no computan que hay una historia anterior a la llegada del blanco en muchos territorios. Tal cual. Anterior a la llegada del ferrocarril, anterior a la llegada de las grandes estancias ovinas de la Patagonia. Claro. Y usted ahí en Río Negro sabe de qué se trata. Y esos fueron hechos de violencia tan devastadores para esas culturas y esos pueblos, como pueden haber sido los secuestros y los asesinatos del 76 al 83. Y fíjese usted que también a comienzos del siglo XX, en 1917, aquí muy cerquita, en la zona del conurbano, la capital, los talleres Bacena, fueron lugares donde se mataron a trabajadores, se reprimieron a trabajadores de la metalurgia, y en 1921 se mataron peones rurales en estancias de Santa Cruz. Así es, don Osvaldo Bayer. Que fue la historia que Bayer relata en sus libros de la Patagonia Trágica. Así que tragedias, confrontaciones, conflictos. ¿Pero todo eso era para el saqueo? Existieron muchas. ¿Pero todo eso es para el saqueo? Bueno, unitarios versus federales era la lucha por... ¿Quién se queda con el territorio? Dominar lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y las zonas del centro y noreste, noroeste y Cuyo del país, desde el puerto. Y no compartir las rentas de aduana. Contrabando. Algo que hoy vuelve a ocurrir con las rentas de aduana, las importaciones, la subfacturación de exportaciones y la sobre de importaciones. O la apertura indiscriminada, como en el periodo macrista o de Martínez II, de los mercados, o, ni que hablar, la fuga de divisas. Ni hablar de la fuga. Pero los modelos en pugna de unitarios versus federales tuvieron que ver con ese dominio de la ciudad-puerto y sus actores, muchos de ellos importadores y exportadores, comerciantes, dueños de empresas de servicios, dueños de la tierra, y el mundo federal, que ellos llamaban barbarie, que ellos llamaban en muchos casos la montonera federal de La Rioja, o en el litoral, ustedes se acuerdan que en el litoral también estuvieron Estanislao López, después aparecen Entre Ríos Urquiza, aparecía en Córdoba el Pancho caudillo Ramírez, Bustos, el Artigas que también hacía Facundo Quiroga en la zona de La Rioja, el Tigre de los Llanos, y en la zona de lo que hoy es la Uruguay, que era la banda oriental, José Gervasio de Artigas. Yo digo, y la lucha de San Martín y Belgrano por liberar del mundo hispánico y unificar nuestro territorio. Nada más ni nada menos. La lucha de Liniers, los acuerdos de San Martín con Bernardo de O'Higgins, las luchas de Güemes en el norte salteño. Y ese era nuestro territorio
que buscaba diferenciarse de España, independizarse, me acuerdo cuando estudiábamos que el virrey Sobremonte sí, se había partió escapado. cuando Sí. vio que los criollos se empoderaban, independizarse de España, constituir nuestra nación, nuestra Inglaterra Junta de igual Mayo. estaba atenta. ¿Cómo? Inglaterra estaba atenta. Claro, nuestra Junta de Mayo, pero Inglaterra pegó el zarpazo para instalar el libre cambio por sobre el monopolio comercial español. Exactamente. Y después avanzó no solo con las invasiones de 1806 y 7 que nos defendieron los criollos y las criollas, Sí. sino después avanzaron sobre las Islas Malvinas. Tal cual. Y avanzaron además, digo, sobre nuestros puertos y además la nuestros deuda. mares. Y la deuda. Y la deuda con la banca Behring, que tomó Rivadavia y que ¿Te das cuenta? hizo un canje de deuda por naturaleza. ¿Te das cuenta? Cuando con la ley por de naturaleza. Enfiteusis, Ustedes están escuchando lo que cuando dice. la Por ley de naturaleza. Enfiteusis buscaron poner las tierras como garantía de la deuda que se había tomado. Muchas historias que se repiten, que se Repiten a modo de reeditan, que espejo. van y vuelven. Van y vuelven. Esperemos que no Esperemos. vuelvan nunca más. Y dígame, ¿y por qué es justicialista usted? Porque mire qué palabra importante, ¿Cómo? la justicia social, ¿Cómo? no la justicia corporativa, que Sí. podemos hablar hoy con bastante propiedad cuando hay una reacción tan dura porque se pretende cobrar una alícuota de impuesto a De las ganancias. ganancias por el Congreso Nacional por ley. Entonces, yo mamé el justicialismo ¿Cómo era? ¿En a su través casa? de mi padre. Ah, mirá. que ¿Y quién era su padre? ¿Eh? ¿Nombre de su padre? Mi padre se llamó Octavio. Y don Octavio Landricini, ¿qué hacía? Hoy cumpliría dentro de un mes 101 años. Maravilloso, ¿eh? Y mi madre siempre fue docente, maestra normal nacional, Qué familia. maestra, directora. Mi padre, trabajador, que estudió de grande su Trabajador. secundario en las escuelas fábricas tecnológicas ¿Te das cuenta? del peronismo ¿Te das cuenta? y después en la Universidad Tecnológica Nacional hasta avanzar en sus estudios de Qué ingeniería. orgullo, qué orgullo. Y qué- nuestra vivienda, en el barrio humilde donde vivíamos, se construyó con los planes del peronismo de viviendas del Banco Hipotecario para Mirá, trabajadores y ¿Te das trabajadoras. cuenta? Claro, que yo te pregunto por qué sos justicia. Y claro, y estudiábamos en la escuela pública y mi madre era maestra en la escuela pública y mi padre trabajaba en vías navegables en el sector público, en lo que era la zona marítima, en los puertos, y estudió de grande y Perón le entregó su diploma. ¿Perón le entregó el Sí, diploma? ¿cómo no voy a ser justicialista? Ay, qué lindo. Decime, y cuando uno va caminando en la vida y piensa en las generaciones que vienen, ¿qué imaginás? Sobre todo con datos reales, porque vos sabés un montón de cosas, pero de economía sabés un montón. Más allá de Mire, presupuestos yo y le eso. quiero decir a usted, a quienes escuchan, Que son un a la montón. audiencia, Un montón. que nuestra herramienta fue la educación. Claro. La educación pública permitió Claro. que una familia humilde trabajadora Sabés que sí. lograra un ascenso social con sus hijos que estudiaron también, aprovechando esa oferta maravillosa de las escuelas primarias, Sí, de las claro. escuelas secundarias y las universidades públicas. Bueno, ahí hablabas de tu padre, escuela con oficio. Y mamamos esa importancia que tenía usar muchas horas del día para estudiar, para buscar bibliografía, para hacer pequeños informes sobre los temas que nos daban en el colegio, para estudiar idiomas, porque nos mandaban a estudiar mirá. idiomas, para estudiar música, porque nos mandaban a estudiar el piano, Sí. y el abuelo nos regaló un piano para que cada uno pudiera estudiar en ese piano a cada uno de sus nietos. Ah, me encantó. ¿Y lo conociste a ese abuelo? Sí, porque mi abuelo vendía pianos, entonces Ay, qué bueno tenía es. una tienda y además vendía pianos. ¿Cómo se llamaba Y ese tenía abuelo? una perfumería.
¿Cómo se llamaba ese abuelo? Santiago. Don Santiago. Y don Santiago tenía casa de piano y perfumería. No, los pianos los vendía sin tenerlos en exhibición, porque no tenía... Le pedían uno, lo mandaba a traer. Claro, con distribuidores seguramente de aquí, que importaban de Alemania. Claro. ¿Y aprendiste a tocar piano? Y estudiamos, y mi hermano llegó a ser concertista y a grabar y todo. ¿Y el abuelo lo llegó a escuchar eso? Sí, claro. Uy, qué orgulloso habrá sentido. Y mi abuelo era italiano. Claro, llegó a los 14 años. ¿De dónde vino? Pobre como una laucha, con una mano atrás Sí, y otra adelante. Tantos otros. Desde la zona del Piemonte en Italia, Sí. donde eran contadinos, su familia, o sea, arrendatarios, tanteros, para producir uva. Y resulta que hubo una peste en toda Europa, Y se quedaron sobre todo sin Europa nada. mediterránea, productora de vid y de frutas. Y esa peste, que todavía no había tratamientos fitosanitarios para combatirla, destruyó las cosechas y toda esa gente se quedó en la nada, en la crisis absoluta, porque, bueno, no tenían de qué vivir. Y otros paisanos vivían del otro lado del mar. Y allá Claro, vamos. y él se trajo después sus 3 hermanas, quedaron los padres en Italia. Esas historias son Se trajo a entrañables. sus hermanas, una soltera, la otra viuda, la otra, no recuerdo bien, se casó, también soltera, porque se casó en la Argentina. ¿Y fueron todos a Río Negro? No, ellos llegaron a la ciudad de Buenos Aires y después se trasladaron al puerto de Bahía Blanca, que era una zona próspera del modelo agroexportador a principios del siglo XX. Y mi abuelo conoció a mi abuela acá en Buenos Aires. Mi abuela había nacido en el delta del Paraná, Criolla, mirá. en la zona de Tigre. Su papá era genovés, un comerciante genovés, y su mamá era criolla. Eran 16 hermanos. Uf. Murieron 5, porque en esa época no había tratamientos sanitarios importantes, no había agua potable en algunos lugares, había epidemias de fiebre amarilla y algunas otras cosas. Y mi abuela y mi abuelo fueron 2 forjadores de una gran familia. Me encanta. De nietos, de hijos, de pequeños comerciantes, y mi madre, la que estudió más. Y mis abuelos paternos, también venidos de Italia, pero de la zona del Adriático. También del otro lado. De la zona de Bari, cercana a Bari, la zona de Rosello también. ¿Y usted ha viajado a reconocer familia en Italia? A Italia todavía no. No me diga. Uy, qué premio que Espero sería. hacerlo el año que viene. ¿Qué premio que sería para usted? Por supuesto. Qué premio. Bueno, la pandemia arrinconó voluntades. También uno ¿no? tuvo que criar hijos, trabajar, Claro, estudiar, claro. y nunca fue fácil juntar divisas para viajar como hacen muchos. Muchos. Yo viajé algunas veces a estudiar afuera y me costó mucho esfuerzo. Ya lo creo. Y viajé un poco en la convertibilidad a estudiar, que eso me lo permitía el 1 a 1. ¿Y fue lejos? ¿Cómo? Si fue lejos a estudiar. A España. A España. Economía. Sí, la especialización, el doctorado. Mira. En territorio. ¿Y por qué te gustaron tanto la economía? ¿Por qué te empresas, pymes y competitividad. Decime, ¿Cómo? ¿por qué te gustó tanto y te gusta tanto la economía? Mire, yo no quería ser economista. No, no me digas eso. No, yo quería ser médica. Médica sanitarista. Vos tenés otra Como oportunidad. mi hermano, que es médico. Ah, mirá. Pero ¿Y qué como pasó no en el medio? estaba la carrera de medicina en la ciudad donde vivíamos, solo pudo ir el varón a La Plata. Las chicas, porque yo tengo una hermana melliza, éramos muy chicas. Nosotros entramos a la universidad a los 15 años. ¿A los 15 años ingresaste a la universidad? Y entonces mi padre y mi madre Maravilloso. dijeron, ustedes no se pueden ir a ningún lado porque son unas nenas. Y sí, 15 años, una nena. Y no nos da el cuero, además. Y tampoco nos podemos ir con ustedes.
Y nosotros le decíamos, ¿por qué no piden traslado en sus trabajos? Claro. Si trabajan en el Estado, mamá puede ir a dar clase a La Plata, vos podés ir al puerto de La Plata o Buenos Aires. No, en esa época la gente se movía muy poco. Se movía muy poco. Entonces dijeron, tienen una universidad aquí, aprovechenla. Es pública y gratuita y nacional. Y bueno, mi hermana quería estudiar arquitectura y terminó estudiando agronomía. Yo siempre le digo ahí, porque las dos empiezan con A. No. Ella después estudió ambientación, pero ya muy hace poco, el año pasado. Recién el año pasado. Sí, porque ella es máster en suelos y siempre se dedicó a la agronomía de suelos. Decime, ¿y son mellizas y son muy idénticas? No. No. Es decir, cuando vos la ves a ella, no son gemelas, digo, ¿te ves a vos? No. A lo mejor en personalidad, en lo que uno trae de casa. Tenemos cosas comunes y cosas no. Claro. Yo he estado siempre vinculada a la política, porque fui secretaria general del Centro de Estudiantes en la facultad. Ya de piba, Después, en el interregno del diluvio militar, me tuve que guardar. Sí. Me cambié de residencia, por supuesto. Allí llegué a la Patagonia, y porque perseguían a todo el mundo. Sí. Y después me afilié ya en la democracia, participé en la PDH. Después participé en el cafierismo. Digo, para aquellos que nos están escuchando, es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Claro. Estábamos cerca de nuestro obispo Miguel Esteban Ezaine, en Río Negro. Admirado y extrañado. Después milité en el cafierismo. Mirá. Perdimos la interna del 89 con Menem. ¿Con don Antonio cómo te llevabas? Bien. Sí, claro. ¿Con Antonio cómo te llevabas? Bien. Sí, pero nosotros estábamos en Río Negro y don Antonio estaba por acá. ¿Y no los visitaba? Sí, veníamos alguna vez y alguna vez iba don Antonio, pero teníamos nuestros dirigentes locales. Pero fuiste por ahí, no fuiste por el otro lado. Claro, y como tenía niños chicos, tampoco podía No digo, dedicarme. políticamente, don Carlos se cargó 10 años. Y reingresé a la universidad donde yo había trabajado cuando me recibí, mi universidad donde estudié. Mirá. Después quedé afuera, por lo que ya todos sabemos. Claro. Y volví en la democracia unos años después, concursé y me dediqué a la docencia universitaria. Qué bueno. Y a trabajar en la provincia, trabajaba en los dos lados. Pero sos muy clara. Cuando te escuchamos en tu compromiso, cuando incluso preguntamos coyuntura, lo decís, y casi todos los colegas saben, con tanto fundamento, más allá que conocés el tema, pero decís con fundamento y con convicción, por eso se te escucha con tanta claridad. Bueno, creo que uno si asume determinados compromisos y tiene determinada trayectoria, y por algo lo buscaron, porque yo estaba en la universidad y era funcionaria con el rector en el máximo nivel, en la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional, y me fueron a buscar para que viniera aquí. Y daba mis cátedras y dirigía mi investigación. ¿Cuándo juraste aquí? ¿En qué año? Tuve que pensarlo y dije, bueno, sí, tenemos que ir contra Macri, así que yo voy a aceptar este convite. ¿Cuándo juraste aquí? El 10 de diciembre del 19, por los derechos humanos. Era esa asamblea y ese Ezaine. Decime, ¿y qué pensaste? Todo eso pensaste cuando juraste. Sí, nunca imaginé que íbamos a tener una pandemia, una guerra. ¿Quién lo iba a pensar? Que sí sabía que traíamos heredada una deuda fantasmagórica, injusta para ponerla sobre las espaldas del pueblo argentino, de los y las trabajadoras, los y las mamás y papás que tanto esfuerzo hacen por criar a sus familias y que encima se tienen que hacer cargo de una deuda delictiva que nunca pasó por el Congreso, que nunca se usó para el desarrollo, ni construir escuelas, ni jardines, ni viviendas, ni promover el empleo digno, y la tenemos que seguir cargando en las espaldas con todo el debate que significa. Y bueno, y aquí estoy. Y aquí estoy. Decime, ¿tenés hijos? Sí, 3. ¿Y estudian, trabajan? ¿Qué hacen? Los 3 son... Mi hija es abogada,
está haciendo el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Acá la de esté Lanús. fuerte con el tema de derechos humanos. ¿De Lanús? Qué linda que es esa universidad. Mis hijos varones son magíster en informática, en computación, ciencia de la computación. Uno es magíster en redes, el otro trabaja en lo que es tecnología, desarrollo de tecnología, infraestructura. Sí, los tres son profesionales. ¿Y los querés mucho? Por supuesto. Ellos y sus bebés son lo mejor que tengo. No me cabe duda. Bueno, qué bueno. No solo en este ida y vuelta, sino saber de la Argentina, de la más profunda. Vamos y venimos. Hoy con la diputada Landricini. Dale. Bueno, aquí estamos desde el recinto de la Cámara de Diputados, hoy con la diputada Landricini. Una mujer de compromiso, una mujer en la docencia, en el recorrido para poder repensar. ¿El estudio te ayudó a repensarte a vos misma? Sí, el estudio, el trabajo. El trabajo. Las compañeras y compañeros de ruta. Claro. Porque uno aprende de todos y todas. Seguro. Lo bueno y también a veces las diferencias derivadas de ver otros comportamientos que uno no elegiría. Que no elegirías. Claro. Aprende a construir instituciones, dirigir una escuela, dirigir una facultad. Digo, en esto de la condición mujer, la condición de género, en el recorrido, ¿sentís con orgullo que tanta muchacha o tanta muchache hoy sienta que tiene derechos por los cuales miles y miles han peleado? ¿Lo sentís así? Por supuesto, porque mire, yo hoy soy diputada nacional y pude haberlo sido hace 25 años. Mirá. Porque integré una lista. Pero en esa época las mujeres solo podíamos aspirar al 30%. ¿Te das cuenta? En el cupo. Y entonces, en una lista que tenían que entrar 2, como cuando yo entré acá, me pusieron tercera. Los otros 2, ¿qué podían ser? Varones. Y no me pusieron a mí solamente, pusieron a las mujeres rionegrinas, que me habían elegido a mí para que yo las representara. ¿Te das cuenta? Y de esto hace mucho tiempo. Y cuando faltaban unos 9 meses o 10 o un poco más, no recuerdo ahora exactamente, tendría que buscarlo en los anales, para que terminara el periodo ese, el diputado primero de la lista pasó a ocupar un cargo ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Entonces las mujeres saltaron de alegría porque claro, dijeron, porque se iba a mover la fila. Entrás y vamos las mujeres al Congreso. ¿Y qué pasó? Vinieron compañeras radicales a mi casa, que me conocían porque eran ciudades más o menos chicas, a felicitarme porque yo iba a entrar al Congreso. Compañeras radicales. El diputado nunca renunció. No te puedo creer. Pidió licencia, entonces yo no entré ni las compañeras. Tuve que escribirle a las compañeras, en esa época no había WhatsApp.
de que no podía entrar porque no salía. Y ese el que diputado tenía el nunca cargo. pidió licencia. ¿Eh? Ese diputado nunca pidió licencia. No, no. Terminó el periodo y volvió a ser diputado, Qué bárbaro. pero no pidió licencia en ese cargo. Y como en esa época el peronismo no necesitaba el lugar, hoy no dejaríamos un lugar en blanco, no. porque tenemos una ecuación legislativa muy pareja con Juntos por el Cambio. Para aquellos que te están mirando, ¿dónde te sentás vos? Yo me sentaba por aquí con el diputado nacional Martín Soria, que hoy es ministro de Justicia. Sí, claro. Por aquí por la mitad. Y después de diciembre, no sé qué hicieron, Sí. revolearon, no sé si por nombre, por provincia, ¿Y por dónde no sé qué. estás? Me tocó un poco más arriba, por allá, cerca de la puerta. ¿Y tenés buenos vecinos o vecinas? Sí, sí. La Rioja, provincia de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, y después los de Provincias Unidas, ¿Y cuándo sentís que y atrás sos, el Cacho Bárbaro. cuándo sentís que sos Río Negro acá? Acá, bueno, yo soy argentina Mira, y miro el modelo nacional, el territorio como conjunto, pero lógicamente tengo que representar claro. a mi provincia y sus actividades económicas y su demanda de infraestructura. Vos a mí me enseñaste y nos enseñaste cada vez que te preguntamos, precisamente en el mundo productivo, en esta matriz, las contrariedades que tenemos. Vos vivís en una provincia muy rica, para muy pocos. Y entonces, ¿cómo se cambian esas matrices? Nosotros tenemos una bendición de la naturaleza, que es tener uno de los ríos más enormes de la Argentina, que es el Río Negro, uno de los ríos más anchos, con largo recorrido, desde la zona montañosa donde comienza como río Neuquén, del lado de la provincia de Neuquén, y como río Limay, del lado de la provincia de Río Negro, en la zona de San Carlos de Qué lindo que Bariloche. sí. Y cuando llega a la confluencia, que es Se la encuentra. punta del comienzo de la provincia de Neuquén, en el límite con Río Negro, nace el Río Negro, que llega hasta Viedma, Claro. a la desembocadura frente a Carmen de Patagones, que es provincia de Ahí Buenos Alfonsín Aires. quería ser la otra capital. Claro. Está lleno de valles Maravilloso. que fueron puestos en producción desde principios del siglo XX de manera sistemática. En la primera década y segunda década del siglo, el ingeniero Chipoletti, desde el dique Ballester, creó todas esas obras del dique Ballester, promovido por el Ministerio de Obra Pública de la Nación, y movilizó la construcción del sistema de riego y drenaje, Qué bueno. que después ¿Cuántos años? administró Agua y Energía, Hace- 60.000 hectáreas en el Alto Valle del Río Negro. ¿Hace cuántos años? ¿De cuántos años me estás hablando? Y Maravilloso. un siglo. Es maravilloso. ¿Vos Y te das después- cuenta? ¿Te das cuenta? Se fueron haciendo las obras de agua y energía en el Valle Medio, riego y drenaje, y después en el Valle Inferior, ya para esto en la década del 70, 1970 en adelante, las obras del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. Yo fui a vivir 5 años después que se inauguraron las primeras obras, y mi tesis de becaria CONICET, la primera de investigación, la hice sobre el Instituto del Valle Inferior de Desarrollo, la Ley 200, y hice mucho trabajo de campo con los pequeños productores, Qué bueno dueños eso. de la tierra, Qué en bueno. lo que era la subzona E del IDEBI, productores de tomates para poner después manzanos, perales, otros en zonas de una subdivisión en parcelas más grandes hacían ganadería bajo riego, otros hacían lechería y otros hacían alfalfa, y ahí, bueno, empezó la producción con productores con su tierra propia. La colonización la había
ahí en el Valle Inferior la financió el Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá, qué bueno lo que me estás contando. Eran los canales de riego, de drenaje, las casas para las chacras, las cortinas de álamos. 100 años. No, eso después en la década del 70. El 70. En los 100 años de Agua y Energía, la colonización la hizo el gobierno nacional con el Banco Italia y Río de la Plata y otros bancos. Vinieron familias italianas, familias españolas a colonizar Chipoleti, lo que después fue Chipoleti, lleva el nombre del ingeniero Chipoleti, a colonizar Allen, que cumplió sus 100 años en el 2010, a colonizar una de las últimas más grandes ahí en el Alto Valle fue Villa Regina, que llevó el nombre Regina por la familia Alvear. Claro, era la novia. Exactamente. De Don Alvear. Estaba muy enamorado. Toda esa zona ese se subdividió en chacras, empezaron con alfalfa, siguieron con hortalizas, siguieron con peras, manzanas, ciruelos, membrillos, duraznos. Qué lindo todo eso, ese valle es maravilloso. Vid, mucha vid. ¿Tu casa es ahí, es por ahí? ¿Cómo? ¿Tu casa es ¿Mi por casa? ahí? Sí. Está en Cipolletti. Cipolletti. Así que Mi casa actual. Conocés cada espacio, no solamente la historia, y lo querés y sentís. Sí, porque voy muy seguido. ¿Sentís que es tu lugar en el Saltos, mundo Allen, eso? General Roca. ¿Sentís que es tu lugar en el mundo, Chipolletti? La Patagonia fue un lugar por adopción, por necesidad de vivir, de sobrevivir. Viví en Viedma 21 años, que es la capital de la provincia, y trabajé, crié mis hijos. Y después, en un determinado momento, yo me había separado y entonces constituí una nueva pareja. Y ahí fuiste a Chipolletti. Muchos Chipolletti. años después, con alguien que vivía en Chipolletti. Ahí está. Yo digo, cuando uno piensa modelo Chipolletti, también hay otras historias en la República Argentina. Por eso cuando dice, ¿por qué en toda la unidad la Argentina no camina pareja? Bueno, yo puedo poner los ejemplos de Río Negro y de Neuquén como en la década de... Fueron territorios nacionales hasta mediados de la década del 50. Se constituyeron como provincias a mediados de los 50. Recién los y 50, allí se constituyeron, fíjate vos. 70 años, Claro. un poco menos. Se constituyeron las legislaturas después, el gobierno del Ejecutivo, y se fueron constituyendo organismos para apoyar el aprovechamiento del agua con agua y energía, del riego, de las obras de distribución de agua potable. Después, en la década del 70, a esa región llegó en un acuerdo entre Agua y Energía, el Gobierno Nacional, las provincias e Hidronor, que fue una empresa hidroeléctrica que se creó, cierto. y se construyeron las represas hidroeléctricas para producir y proveer energía a todo el país, aquí a la zona industrial. El Chocón, Río Cerros Grande. Colorados, Pichipicún, Alicura, Piedra del Águila, todas esas represas y sus diques compensadores que siguen abasteciendo de energía limpia hidráulica a todo el país. 70 estamos hablando. La década del 70 empezaron, Sí. pero terminaron en la década del 90. Gracias a esas obras se pudieron controlar las inundaciones y además se combinó agua para riego, que era lo que había hecho Agua y Energía, agua para riego en los canales, en el sistema de riego, agua para producir energía eléctrica, que es lo que puso en marcha Hidronor, Tal cual. y agua para proveer o abastecer a las ciudades, a los pueblos, a lo largo del Río Negro, a lo largo de todos los valles, ¿no? ¿Tuviste grandes maestros? Sí, maestras en la escuela primaria, que recuerdo. ¿Y las recordás? ¿Eh? ¿Y las recordás?
Sí, la primer maestra se llamaba Raquel. Ah, mi madre se llamó Raquel. Y la de sexto grado, porque no había séptimo en esa época. Cierto. La señorita Beatriz, la señorita... ¿Y tu mamá era maestra, dijiste? Sí, claro, fue nuestra primer maestra a recordar, mi madre. Pero no sé si también coincidió con otro diputado o diputada. ¿Y a tu mamá le decías señorita o mamá? No, mamá. Ay, me morí de amor. Pero no la tuve de maestra en aula, ¿eh? Ah, ¿no la tuviste en aula? No, fue la gran maestra de la vida. Maravilloso, gigante. Qué cosa ser mamá, ¿no? Mi madre era maestra, llegó a directora de escuela primaria en barrios humildes y se jubiló yendo a la escuela en bicicleta. Linda. Cuando era directora. No solo dirigía la escuela, no sino solo. que se ocupaba de dirigir la biblioteca, que era su cosa de oro, el amor a los libros, que heredé, y dirigía el comedor escolar. ¿Algo más? Y la cooperadora. ¡Qué bueno! El comedor se manejaba con la cooperadora. Mirá. Y algunas partidas que mandaban desde Nación. Y entonces la biblioteca de la escuela, el comedor de la escuela, la cooperadora de la escuela y la relación con las maestras. Y decime, con el Consejo de Educación. ¿Cuándo se rompió la sociedad? Porque percibo que se ha deshilachado una trama. Nosotros vivíamos en un barrio humilde de gente que trabajaba en el ferrocarril, en la Junta de Granos, que todavía existía, que después la privatiza Menem. Trabajaban en algún pequeño centro de salud cercano, en pequeñas despensas, porque era un barrio, no había comercios importantes. Claro, no había el supermercado. No, eran despensas y después surgieron la tienda del pueblo. Y otros trabajaban a nivel municipal para arreglar las calles, para arreglar, otros trabajaban a nivel provincial para proveer las obras de agua potable o de energía eléctrica. Era todo estatal, porque era agua y energía, en todo el país, unificando el territorio, no como ahora que es de norte, de sur, de bueno, todo esto. Entonces yo digo, y uno no se cansa de repasar, la década del 90 fue un gran tiro, un gran tiro. Sí. La dictadura, sí, claro, la Revolución Libertadora. Pero digo la década del 90. Pero quiero ir a la década del 90. En la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo, 18 años estuvo el señor Álvaro Alzogaray. Claro. ¿Qué Herbacena fue a buscar? Había que pasar el invierno mientras entregaban todo. Sí. Y su hija María fue, Julia. Claro. ¿No es cierto? Todos sabemos la estrella del menemismo. Y la entrega de los recursos argentinos, que también hizo el señor Criege Herbacena en la época de Onganía, cuando empezó a destruir los ferrocarriles. Claro. Siguió Martínez de Oz y siguió Macri, siguió Menem y siguió Macri. Y de Menem tenemos a Mariano Ferreira, que fue asesinado. Sí, señora, lo recordábamos el otro día. Tenemos los chicos Costec y Santillán. Posterior, Costec y Santillán, los chicos Santiago Maldonado. Al 2001 en la estación de Avellaneda. Santiago Maldonado. Y por la lucha de la tierra y toda la injusticia que significa en la Patagonia, tenemos la muerte o el asesinato de nosotros Santiago los periodistas, a José Luis Cabezas. Y de un último chico este año, un muchacho en Cuesta Nahuel. del Ternero, que ahora no me viene totalmente... No, Nahuel fue el 25 de noviembre del 2017. Sí. Y Santiago Maldonado, su cuerpo apareció el 17 de octubre de 2017. Tal cual. Y este año en Cuesta del Ternero, una zona también cercana al Bolsón, matan. Eso fue bien privado, no fue una fuerza pública. Pero la policía estuvo también involucrada. Matan a otro joven, también de familia mapuche, de ingeniero Jacobasi, ahora no recuerdo el nombre,
bueno, no recuerdo el nombre. Pero la impunidad la lava el poder. Sí, la impunidad está presente en los 3 casos. Sí, sin duda. ¿Sabes? A medida que ibas mencionando estas historias, dolorosas historias, bisagras historias, te estaba imaginando en la PDH, en la Asamblea Permanente, siendo muy joven con convicción. Este fin de semana se estaban reuniendo, no sé si hoy todavía están, en Chapadmalal, creo. Sí, sí, puede ser. Sí, en Chapadmalal fue. Y bueno, colaboramos desde el Congreso y el despacho muy bien. para que pudieran desplazarse algunas personas. Muy bien, muy bien. Y se reunían en Chapadmalal, 37 regionales de APDH. ¿Tenés sueños para adelante? Si tenés sueños para adelante. ¿Sueños? Sueños. ¿Cómo Bueno, te soñás? yo quiero que los niños aprendan y sean felices. Bueno, digo, tu mamá Que cuidaba se de la formen biblioteca. y tengan esa formación ciudadana, intelectual, manual, y que tengan buenas relaciones con sus compañeritas y compañeritos de escuela, de barrio. ¿Dónde se aprende todo eso? Y en la familia y en la escuela. Hoy algo está medio roto, ¿te parece? Ahí las parejas que se desunen. No, pero no hablo del amor roto. Generan un Sí, pero no hablo del amor roto. Un desafío fuerte para cada uno, sobre todo para las mamás. Hay muchas madres abandonadas. Muchas madres para abandonadas. ganarse la vida y cuidar los niños, y en las ciudades grandes todo eso es muy complejo. Es muy complejo. Y después el factor violencia en la sociedad es una amenaza sobre los cuerpos de niñas y niños, sobre la vida cotidiana, sobre... bueno. Estaba pensando en la mamá que cuidaba de la biblioteca, aparte de enseñar y ser directora. Digo, y en aquel hombre, que era tu padre, que además trabajó toda la vida y en el medio también estudió y... Sí, llegó a tener 2 trabajos y a trabajar después de jubilado para juntar el manguito. Así lo fue, así lo fue. Digo, esas cosas son ADN de uno. Yo te pregunto a vos y te veo trabajar todo el tiempo sí, mi y madre estudiar. lo hacía y además tejía, cosía, limpiaba, ayudaba en el barrio, ponía inyecciones en el barrio. No, la directora, la maestra. Porque era muy solidaria. En mi casa era como una sala de estudios, porque venían chicos del barrio a buscar libros, a que mi papá les enseñara física o matemática, porque él había estudiado ingeniería. ¿Y vos sabés cocinar? A que mi mamá les enseñara las letras o algo así Mirá qué de foto. generosos. ¿Vos sabés cocinar? Sí. ¿Y juntás a toda la familia para darle eso o no? Digo, a los hijos, los nietos. Cocino para vivir, no vivo para cocinar. No. Nietos, armé una receta espectacular, esto es para ustedes. ¿Haces eso o no? ¿Cómo? Si les preparás algunas cosas puntuales a lo más chiquito. Sí, milanesas, Lindo. puré, pastas. Decime cuándo. Antes hacía canelones caseros, Sí, pudín de pan, flan casero. Con toda la familia que te enseñó cosas Ahora tanas. estoy un poquito vaga porque no me da el tiempo. Y como se consiguen comprados. Decime, más allá del presupuesto que estos días se ha debatido, ¿qué otros temas te importan parlamentariamente? Bueno, yo he presentado un proyecto muy importante que todavía no tuvo tratamiento, que es para que las pequeñas y medianas empresas que trabajan prestando servicios o produciendo equipos y componentes para la industria de hidrocarburos en las regiones, y eso lo aprendí en nuestra región, para las cuencas de hidrocarburos, puedan tener un aporte especial de lo que ingresa por las exportaciones petroleras. Claro. Para que puedan tener un desarrollo tecnológico que les permita prestar los servicios mejor
y ganar las licitaciones y concursos de precios que hacen las grandes compañías y tienen que competir con otras empresas que les ganan más grandes. Entonces, para que esas empresas pequeñas y medianas se desarrollen, hay que tener, acompañando todo lo que hace YPF, las universidades, el CONICET y los institutos, hay que tener platita, poner platita para que esas empresas puedan hacer eso. Bueno, ese proyecto está presentado, tendría que ser tratado en la Comisión de Industria, en la Comisión de Ingeniería, de Energía, debe estar durmiendo. ¿Y no lo podés mover en eso? la Comisión de Energía. ¿No lo podés mover? Es que la Comisión de Energía no se reunió nunca. ¿Nunca? Desde diciembre del 19 no se reunió nunca. ¿Tenés opinión? Y ahí está durmiendo una larga siesta mi proyecto. Yo creo que ahora tengo que averiguar si no venció y volverlo a presentar. ¿Tenés opinión sobre el mundo campo y las retenciones? Mire, recuerdo a José Belgelbart. Sí, claro. Y Horacio Giberti, que trabajaron juntos en el 73. María Giovanna le escribió El Burgués, ¿cómo se llamaba el libro de María? Es buenísimo. Ellos formularon un proyecto de impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que era, si tal tierra puede rendir, no sé, supongamos, $1 millón por año, hay que trabajarla para que rinda $1 millón por año. Sí, claro. Si está abandonada y tengo la propiedad y lo que hago es acaparamiento, entonces tengo que pagar un impuesto muy grande que tiene que responder a lo que rendiría esa tierra si estuviera en producción. Tal cual. No está nada mal. Eso eliminaba lo de las retenciones. Era una cosa a la tierra improductiva, pero que tenía condiciones para ser productiva. Tal cual. Bueno, vino el golpe militar y esa fue una de las razones del golpe, que no pasara nada con esto. Y la resistencia a las retenciones tiene que ver con la resistencia de los dueños de las mejores tierras del país, y el Estado busca desacoplar los valores internacionales para que no se trasladen a los precios internos, es así de fácil, tanto del trigo como del maíz, que sirve para la alimentación humana, pero también animal, para la producción porcina, para darle de comer a los animales. Y ahí va. Y bueno, las retenciones deben existir, y deben existir entre lo que es el costo de producir y el ingreso extraordinario que puede haber ahora por la guerra ruso-ucraniana. Las retenciones deberían ser más altas, porque hay un precio que genera una renta inesperada, pero los productores se quejan de que con el cambio climático ahora hay sequía para el trigo, que los fertilizantes hay que importarlos y son caros, en el valle nuestro que los fertilizantes y que los remedios fitosanitarios son caros. Bueno, esa discusión no está saldada todavía y se está viendo. Ella es la diputada Landricini. La verdad que fue bárbaro poder encontrarla y pensar juntos, y quiero decirle gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos volveremos a encontrar en la Cámara de Diputados y desde el recinto. Hasta entonces.